Muy bien. Habíamos visto, ¿no?, en el transcurso de este segundo parcial que los transistores BJT tenían dos aplicaciones, como interruptores y como amplificadores, y vimos que como amplificadores es un poco complejo porque primero hay que establecer un punto de operación en DC de acuerdo a un arreglo de resistencias, ¿verdad? O por diferentes configuraciones, que eso fue lo que vimos la clase anterior, ¿no?, que fue la del día lunes. El día de hoy vamos a ver entonces el comportamiento de ese transistor frente a las señales de corriente alterna, ¿sí? Entonces, decíamos que teníamos que polarizar en corriente directa para amplificar en corriente alterna. Muy bien. Entonces, vamos a ver el análisis de los transistores en corriente alterna, ¿no? Yo le pongo aquí AC. Para hablar de esto necesitamos hablar de la eficiencia de ese transistor cuando ya funciona como un amplificador, ¿no? Y la eficiencia nosotros lo vamos a representar con la letra R y será siempre un valor de salida como con respecto a un valor de entrada. En este caso relacionamos la potencia de salida con respecto a la potencia de entrada del circuito. La potencia de salida será la potencia consumida en corriente alterna y la potencia de entrada será la suministrada en corriente directa. Es decir, esta es la potencia de carga y esta vendría a ser la potencia de suministrada al circuito. Hagamos la analogía, ¿sí? Nosotros siempre, todos los dispositivos electrónicos tienen una eficiencia, ¿no? Es decir, por ejemplo, tengo una fuente, la fuente de voltaje variable que ustedes hicieron, ¿sí? La potencia que ustedes le suministraron, compraron un transformador como de 1 amperio. Y a la salida usted puede conectar cualquier circuito que no le consuma más de 1 amperio, ¿sí? Es decir, usted suministra 1 amperio, pero a la salida puede que tenga 200 miliamperios, ¿sí?, que pueda máximo suministrar, o por ejemplo lo máximo que podría suministrar tal vez 900 miliamperios. ¿Por qué? Porque sabemos que por intermedio siempre hay un circuito, ¿verdad?, que va a consumir. Nosotros hoy en día ya sabemos, ¿no?, que si ponemos una resistencia generamos una caída de voltaje, generamos un pequeño consumo de corriente. Cualquier dispositivo electrónico, por más insignificante que sea, va a consumir una mínima cantidad de corriente, ¿sí? Lo mismo pasa, digamos, la nevera necesita cierta cantidad de corriente, ¿verdad? Recordemos siempre, y siempre hago esto énfasis para que lo tengan claro, todos los equipos que nosotros tenemos en nuestra casa, ¿verdad?, todos funcionan con 110 voltios. No es el voltaje lo que a nosotros nos interesa, sino que el televisor consume 20 vatios, la nevera consume 50 vatios, no sé si se dan esos los valores, ¿sí? Entonces, lo que cambia entre ellos es el consumo de corriente, porque sabemos que la potencia es la relación del voltaje con la corriente, ¿sí? Todos funcionan al mismo voltaje, pero tienen diferente consumo. O usted puede comprar en su casa, ¿verdad? Puede tener un foco de 20 vatios, puede tener un foco de 30 vatios, y puedo tener otro foco de 50 vatios. Todos funcionan a 110 voltios. Pero este de aquí brilla más, este brilla menos, y este brilla mucho menos, ¿verdad? Pero este consume menos corriente, este consume un poco más de corriente, y este consume más, mucho más, ¿sí? Entonces siempre tenemos que tener esa analogía, que ustedes también la notaron ahora que hicieron la práctica, ¿verdad? El LED se prendía, ¿verdad?, con su batería de 9 voltios, pero el motor no le alcanzaba para girar. ¿Por qué? Porque el LED necesita 20 miliamperios, pero su motor ya necesitaba 40 miliamperios, 60, ¿sí? Entonces para él ya no le alcanzaba, pero los dos funcionaban con 9 voltios, ¿sí? Entonces nosotros cuando tenemos el transistor,
¿sí? Y todo ese arreglo, esa configuración de polarización fija o estabilizado en el emisor, recuerden que yo lo polarizaba con corriente directa, ellos pueden tener bien, yo le puedo estar suministrando 2 amperios, pero a salida de la carga tal vez simplemente está llegando 1.7. Ese 0,3 amperios lo consumió el circuito. Aquellos circuitos que, por ejemplo, yo le suministro 2 amperios y a la salida tengo 2 amperios, quiere decir que son 100% eficientes. Pero en electrónica, 100% eficiente no existe. ¿Sí? No existe porque los dispositivos ideales tienen cierto consumo. Pero lo que usted, cuando usted diseña un circuito, cuando está trabajando, usted quiere al menos, tal vez no el 100%, porque no va a ser eficiente, ¿no? Completamente eficiente, pero usted al menos espera un 90% de eficiencia, ¿no? En el circuito, ¿no? Entonces aquí es lo mismo. La potencia de corriente alterna, que es lo que amplificamos el voltaje en AC, ¿verdad? Que es nuestra señal de audio. Voy a poner aquí mejor la analogía con una señal de audio. Aquí puede ser un parlante, tal vez que estoy conectando aquí para que salga el voltaje de salida. ¿Ya? El parlante y por acá lo que le suministro, ¿no? Desde la batería, ¿no? Muy bien. La eficiencia que nosotros representamos con la letra R tiene un valor máximo de 1, no puede tener valores superiores a 1, y si lo hacemos en porcentaje, el valor máximo que puede tener es del 100%. Por tanto, nosotros debemos saber que el voltaje de corriente alterna siempre va a ser menor al voltaje de corriente directa, ¿sí? O la potencia de salida siempre será menor a nuestra potencia de entrada. ¿Y de quién más nosotros podemos hacer esta analogía con el transistor? Sí, tal vez estoy escribiendo medio chueco. Entonces vamos a tener esta analogía con el transistor. Este va a ser mi carga, que puede ser el parlante, ¿no? Para que tenga la salida. Y por aquí yo tengo que polarizar con un voltaje de corriente continua o corriente directa, ¿sí? Y por aquí tengo mi carga. ¿Sí? Este voltaje de corriente continua genera una corriente continua, ¿verdad? A través del circuito y a través de la carga circula una corriente alterna. ¿Sí? Y aquí utilizo... Muy bien. Esto como la primera parte de cómo se relaciona la corriente directa con la corriente alterna o las señales de corriente alterna y de corriente directa dentro del transistor. Para hacer nosotros el análisis, ustedes ya se habrán dado cuenta que en electrónica nos hemos basado en modelos matemáticos para poder definir el comportamiento de un dispositivo dentro de un circuito. Por ejemplo, el diodo. Nosotros teníamos que buscar el circuito equivalente, que era una caída de tensión de 0,7 voltios. O del transistor, que analizábamos la malla. Entonces, todo se basa en analizar mediante circuitos equivalentes o modelos que me permitan emular ese comportamiento, ¿sí? Para poder analizar en AC, vamos a tener que utilizar el teorema de superposición. Superposición. Este modelo de superposición se usa cuando yo quiero analizar circuitos como el transistor, en el que están convergiendo señales de corriente alterna y señales de corriente directa. Aquí voy a escribir aquí una pequeña definición. Es aplicable al diseño y análisis de los componentes donde convergen lo que les he dicho, ¿no?
convergen señales de corriente directa y de corriente alterna. En este caso, de una red de un transistor BJT. Muy bien. Entonces nosotros ya hicimos esto más o menos en la primera parte. Recuerden, por ejemplo, la configuración de polarización fija que vimos, ¿no? Si ustedes recuerdan, en la primera parte yo les dije, por aquí tenemos un capacitor y por aquí tenemos el voltaje de salida que va a ser amplificado, ¿verdad? Y por acá les dije, acá hay otro capacitor y por acá tiene el voltaje de voltaje de entrada de corriente alterna, ¿no? Todo esto en corriente alterna, mientras que todo el circuito trabajaba en corriente continua, ¿verdad? Pero para podernos concentrar solo en esto, ¿se acuerdan que les dije? El capacitor en presencia de corriente directa se comporta como un circuito abierto, ¿verdad? Entonces este capacitor se convierte en un dispositivo de acople de estas señales de corriente alterna, ¿verdad? Entonces ya manejamos un poco, ¿no? Este teorema de superposición para poder separar las señales. Y aquí en más nosotros vamos a ver el transistor de la siguiente forma. Lo vamos a ver como un sistema, o lo vamos a ver como un amplificador como tal. Voy a poner aquí sistema. Y lo vamos a ver como un amplificador, por el que vamos a tener un voltaje de entrada y de aquí en adelante nos vamos a fijar voltaje de entrada de corriente alterna. Bueno, le puse igual polaridad, bueno, no pasa nada. Y por acá nos vamos a fijar como un voltaje de salida en corriente alterna. Entonces, en este sistema nosotros vamos a tener, ¿sí?, una corriente de entrada en AC, corriente de salida en AC. Y así como vamos a tener estas fluctuaciones de corriente, también vamos a necesitar conocer el valor de la impedancia de entrada y el valor de la impedancia de salida del sistema, ¿sí? Muy bien. Entonces, si cuando nosotros analizábamos el transistor como en corriente directa, ¿qué era nuestro interés conocer? La corriente y el voltaje colector emisor, ¿verdad? Eso era lo que nos interesa establecer. Son estos valores de voltaje de salida y de voltaje de... ¿Para qué? Para poder, lo más importante, de ese amplificador. No sé si me escuchan bien, veo mi imagen un poco entrecortada, que a veces se queda pausado. ¿Me avisan, por favor? El audio ¿Sí está me escuchan bien. bien? ¿Sí El audio está bien, ingeniera. Sí. Ok, perfecto. Entonces de aquí nos vamos a enfocar. Ya, en alterna yo necesito conocer la ganancia. Y cuando nosotros hablamos de ganancia, siempre será relacionar una señal de salida con respecto a una señal de entrada. Es decir, yo puedo establecer la ganancia teniendo el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. O puedo encontrar tal vez la corriente de salida sobre la corriente, sobre la potencia de entrada, ¿sí? Siempre relacionar la misma señal, ¿sí?, pero de salida y de entrada. Eso nos da un valor de ganancia, que es un valor adimensional, la ganancia, recuerden. Entonces aquí ingresó ingresó a través de un micrófono esta señal pequeñita, y gracias a este amplificador que tiene una ganancia, ¿qué tanto logré amplificar esa señal? Eso es lo que nosotros queremos saber en el comportamiento del transistor en corriente alterna. Un poquito lenta es mi computadora. Ya, muy bien. Entonces de aquí vamos a hacer un poquito tedioso este análisis que vamos a ver ahora. Es el modelo RE, pero no se preocupen, es solo la primera parte, que es un poco tedioso, después ya tiene una línea recta, cálculos, ¿no? Como los que hicimos en polarización de corriente directa. Entonces aquí tengo el modelo RE, ¿sí? El modelo RE, ustedes van a recordar que yo les he dicho
que cuando tenemos el transistor polarizado base-emisor, ¿verdad? Que tenemos entre la base y el emisor, siempre es de 0,7 voltios. Y es un valor fijo, ¿verdad? Que habíamos dicho que era un valor fijo que necesitábamos. ¿Y por qué habíamos dicho eso? Porque asumíamos que internamente hay como un transistor, hay un diodo, perdón. Y sabíamos que el diodo de silicio polarizado en directa son 0,7 voltios, ¿sí? Entonces nosotros sabemos, porque ya analizamos diodos, que cuando el diodo se polariza en directa tenía una caída de voltaje de 0,7 voltios, ¿verdad? Pero también se le asocia un valor de resistencia del diodo. Pero yo esta resistencia del diodo yo nunca les di. ¿Por qué? Porque esta resistencia del diodo es casi aproximadamente al cero. Es demasiado pequeña que nosotros la podíamos discriminar. Pero ahora, como ya no la queremos discriminar porque necesitamos para hacer un análisis matemático, la vamos a regresar. Pero aquí en este modelo RE, esta resistencia del diodo nosotros la vamos a conocer como una resistencia interna del emisor, ¿sí? Entonces aquí la tenemos como RE. Entonces yo puedo representar a mi transistor de la siguiente forma, ¿sí? Yo bien puedo, por ejemplo, esa corriente del colector, yo la voy a representar como una fuente de corriente, donde su valor va a determinarse por el valor de la ganancia por la corriente de base, ¿verdad? Y por aquí tengo mi colector, ¿sí? De ahí, ustedes recuerdan que nosotros tenemos, o que llegamos a un punto donde tenemos nuestra base y nuestro emisor, ¿verdad? Y yo por aquí voy a determinar, y lo voy a dibujar así, para simplificar un poco el entendimiento, ¿no? Ya. Entonces por aquí tengo la base y por acá voy a tener mi emisor. Ya, muy bien. Entonces este va a tierra. Muy bien. Entonces hemos dicho que este transistor, nosotros ahora, este diodo, nosotros ahora lo vamos a representar como una resistencia interna del diodo, ¿sí? Pero dijimos que la íbamos a llamar esa resistencia del diodo una resistencia interna del emisor, ¿verdad? Y por aquí tenemos lo que es la corriente del colector, por aquí tendremos lo que es la corriente del emisor, y por acá tendremos lo que es la corriente de base. Y aquí vamos a tener nuestro voltaje. Muy bien. Entonces nosotros vamos a representar de esta forma el transistor, y aquí vamos a tener el voltaje de entrada, recuerden en AC, que yo lo pongo, voltaje de salida, ¿sí? Recuerden en AC, ¿sí? Entonces, si yo me doy cuenta, ¿sí? Y antes de plantear esto, necesitamos saber a qué es igual esa resistencia interna del emisor. Y la resistencia interna del emisor siempre va a ser igual a 26 milivoltios dividido entre la corriente del diodo, ¿sí? Pero como nosotros no vamos a manejar el término de diodo, porque estamos en transistores, lo tenemos que representar como una corriente interna del emisor, es decir, como una corriente del emisor, ¿sí? Y en este circuito que he planteado, ¿sí? En este circuito que tengo aquí, si me doy cuenta, el voltaje de entrada es igual al voltaje base emisor, ¿verdad? Porque están en paralelo. Y también puedo darme cuenta que por aquí tenía la impedancia de entrada. Y si me doy cuenta, la impedancia de entrada va a ser igual a ¿qué? Al voltaje de entrada sobre la corriente de base, ¿sí? Pero yo ya sé que el voltaje de entrada vale voltaje base emisor sobre la corriente de base, ¿no? Me siento una relación
de ley de Ohm. Voy a poner por acá, pero yo sé que el voltaje base emisor es la resistencia interna del emisor por la corriente del emisor, ¿verdad? Y yo también sabía, ¿verdad?, que la corriente del emisor yo la podía simplificar o la podía reemplazar con 1 más la ganancia beta por la corriente de base, ¿sí? Entonces yo de aquí voy a reemplazar este valor acá arriba y me queda resistencia interna del emisor por 1 más la ganancia beta por la corriente de base sobre la corriente de base. La impedancia de entrada la he determinado. He determinado que la impedancia de entrada es igual a la resistencia interna del emisor por 1 más la ganancia beta. Y esto va a ser aproximadamente igual. Si yo tengo una ganancia de 100, de 50, aquí me va a quedar 101, 51, 201, que va a ser prácticamente despreciable este 1. Por lo tanto, yo voy a aproximar que la impedancia de entrada va a ser igual a la resistencia interna del emisor por la ganancia beta, ¿sí? Entonces, ahora sí. El circuito equivalente del transistor va a ser el siguiente. Circuito equivalente del transistor, ¿no? El circuito equivalente va a ser lo siguiente. Recuerden que yo lo tengo que ver en términos de voltaje de entrada, voltaje de salida, impedancia de entrada, impedancia de salida y determinar corriente de entrada y corriente de salida. Por lo tanto, el circuito equivalente es lo siguiente. Tengo la impedancia de entrada que va a ser esa ganancia beta por RE, ¿sí?, que representa a mi impedancia de entrada, ¿sí? Por aquí tengo el terminal de la base, ¿sí? Por acá voy a representar la fuente de corriente de colector, que es igual a la ganancia beta por la corriente de base. Y por aquí vamos a tener una impedancia de salida, ¿sí? Una impedancia de salida pequeñita, que es un término, un valor constante que la vamos a representar como RO, y representa nuestra impedancia de salida. Y por aquí tengo el colector del transistor, ¿sí? Y por acá tenemos el emisor del transistor, ¿sí? Y aquí tengo el voltaje de entrada en corriente alterna. Bueno, yo les represento, ustedes saben que no tienen polaridad, que deberían, pero lo voy a poner así, no. Y el voltaje de salida de corriente alterna. La impedancia de entrada, diré, la corriente de entrada va a estar delimitada, ¿verdad?, por nuestra corriente de base, y por acá también necesitamos una corriente de salida, ¿sí? Muy bien. Este será el circuito equivalente del transistor. Un poquito más complejo, ¿no?, que la del diodo, que solo era una caída de tensión. Aquí hay que representar la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Muy bien. Esta es la parte más complicada, por así decirlo. Vamos a ver ahora, vamos a analizar por cada una de las configuraciones. Muy bien. Vamos primero a la configuración de polarización fija. Configuración de polarización fija. Nosotros ya sabíamos, ¿verdad?, que el circuito de polarización fija tiene una resistencia en la base. Por acá, y por acá el emisor iba directamente a tierra, ¿verdad? Sabíamos que iba directamente a tierra el emisor, el colector, y aquí teníamos, ¿verdad?, nuestros capacitores que permitían acondicionar el voltaje de salida, ¿sí?
Y aquí teníamos el voltaje de corriente continua aplicada. Este era el circuito de polarización fija. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos establecer o encontrar? Va a ser nuestra ganancia de quién más la vamos a representar con la letra A, y queremos saber la ganancia de voltaje. Es decir, si tengo un voltaje de entrada así y estoy esperando a la salida un voltaje amplificado. Entonces, por lo tanto, yo lo que quiero o mi interés será encontrar la ganancia de voltaje. Y por eso lo voy a representar como AB. Y mi interés será encontrar de entrada. ¿Sí? Voy a redibujar el circuito. ¿Sí? Esto lo voy a borrar, ya lo vuelvo a escribir. ¿Sí? Entonces aquí tengo mi transistor que tiene la base, que tiene el colector y que tiene el emisor. ¿Sí? Pero ahora lo voy a continuo, por lo tanto, por aquí voy a tener una resistencia de base, la resistencia de base, y yo no voy a ver ahora los voltajes de corriente continua, solo quiero ver los voltajes de corriente alterna. Entonces voy a tener BI, ¿sí? Y redibujando, quitando el voltaje de corriente continua. No lo entiendo muy bien. No sé si es mi computador. Oliver, ¿me decía una pregunta? No, ingeniera, perdón. Allá. Me preguntan nomás. Lo que pasa es que no, le escuché un poquito entrecortado, ¿no? Ese era el problema. Y por acá el voltaje de salida. Entonces, como vemos aquí, ya no hay voltajes de corriente continua. Lo hemos anulado del circuito. Ya. Y ahora lo vamos a redibujar al circuito equivalente del transistor. Entonces, el circuito equivalente del transistor, nosotros sabíamos que era igual a una impedancia de entrada interna, ¿verdad? Del transistor, que va a ser beta por la resistencia interna del emisor. Aquí teníamos la base. Por acá tenemos la ganancia beta por la corriente de base. Y por aquí teníamos una resistencia interna de salida que denominamos RO. Y por aquí estaba el emisor y por acá estaba nuestro colector. Muy bien, pero a la base ahora le hemos conectado una resistencia de base. Muy bien. Una resistencia de base y por acá le hemos conectado una resistencia de colector. Muy bien. Una resistencia de colector. ¿Y qué más hay por ahí? Pues no hay nada más. Aquí vamos a poner más, menos el voltaje de entrada, más, menos el voltaje de salida. Lo vamos a representar en este punto. El emisor, en este caso, sabemos que va directamente a tierra y lo vamos a mandar a tierra. ¿Sí? Y hemos redibujado el circuito. ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí? Si yo quiero determinar la impedancia de entrada o la impedancia de salida, tendré que encontrar el paralelo de estos dispositivos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante para mí? También determinar va a ser mi impedancia de entrada y mi impedancia de salida vista, ¿no? Desde el voltaje de salida y voltaje de entrada respectivamente, ¿no? También sé que por la base circula una corriente de base. ¿Sí? Pero bueno, vamos a calcular primero. Muy bien. La impedancia de entrada, si ustedes se dan cuenta, es el paralelo entre ¿qué? Entre esa resistencia de base y esa ganancia beta por la resistencia interna del emisor. ¿Sí? Ustedes cuando tienen dos resistencias en paralelo y una tiene el valor mayor que el otro. Hagamos la referencia que tengo una resistencia de 2 kiloohmios
en paralelo con una resistencia de 1 kilo. El paralelo, la respuesta es aproximadamente igual a ¿qué? El paralelo de este tipo de relación, cuando una resistencia es mayor que la otra. ¿Qué me dice esa respuesta? A la más baja. ¿A la cual? A la más baja. Correcto, ¿verdad? Entonces, si yo tengo 2 kiloohmios en paralelo con 1 kiloohmio, la respuesta va a ser aproximadamente igual a 1 kiloohmio. ¿Sí? Siempre se va a aproximar al del valor menor. Entonces, sabiendo esto, yo voy a aproximar, sabiendo que la resistencia de base siempre va a ser muy grande, porque recordamos que queríamos limitar la corriente de base, vamos a aproximar que la impedancia va a ser aproximadamente igual a esa ganancia beta por R, porque recuerden que esa resistencia interna del emisor es sumamente pequeña, ¿sí? Y multiplicado por 100, digamos que tengo 10 ohmios por 100, me va a dar 1 kiloohmio, pero yo tenía resistencias de base de 39 kiloohmios. Entonces, igualmente sigue siendo muy baja. Lo mismo voy a hacer con la impedancia de salida. La impedancia de salida es aproximadamente igual a ¿qué? A la resistencia de salida interna del transistor en paralelo con la resistencia del colector. ¿Sí? Y aquí la impedancia de salida va a ser aproximadamente igual a la resistencia del colector. ¿Por qué? Porque en los transistores esta resistencia interna de salida es muy, muy grande. Entonces RO es mucho mayor que la resistencia del colector. ¿Sí? Lo mismo acá voy a escribir, ¿no? La resistencia de base es mucho mayor que el valor de la ganancia por la resistencia al ancho. ¿Sí? Y por lo tanto ya tengo impedancia de entrada y impedancia